Buenas noches. Estamos muy contentos de que nos hayan escogido esta noche para poder dialogar, principalmente en esta noche tan especial, porque estamos celebrando el 31 de octubre, el Día de la Reforma. La Reforma Protestante históricamente cumplió un papel importantísimo en el desarrollo del devenir tanto teológico, económico, social, de todo el mundo. Así es que hoy vamos a tener una noche especial rememorando este momento fantástico de gran potencial para la humanidad, para repasar, para retomar toda nuestra fe y adecuarla al momento en que se dieron grandes cambios en este mundo. Así es que bienvenidos y vamos a comenzar con una oración a cargo de nuestro pastor, el reverendo Rafael Sáenz. Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos de nuevo a este conversatorio que vamos a estar desarrollando en unos minutos. Vamos a tener una palabra de acción de gracias al Señor. Padre, gracias te damos por este bendito momento que nos das de poder, oh Dios, estar acá en este conversatorio de esta noche. Y gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das a través de la tecnología de poder llegar a cientos de hogares, oh Dios, donde posiblemente están pasando diversas situaciones. Pero te damos gracias, Padre Santo, porque siempre tu palabra es compartida, es predicada, oh Dios, y es proclamada. Padre, en el nombre de Jesús, que este espacio que vamos a tener sea un espacio de refrigerio espiritual, pero así a la vez de desafío y que nos rete, oh Dios, este momento tan especial que tenemos. En el todopoderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. A continuación, vamos a entonar todos juntos, allí donde usted esté, este hermoso himno, Alabad al gran Rey. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen honor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es vuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente
Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Y ahora vamos a prestar mucha atención porque hay un conversatorio muy interesante a cargo de doña Mayra Ugalde de las Sociedades Bíblicas y el señor reverendo Rafael Sáenz con el tema El Espíritu Santo habla a través del tiempo. Vamos a escuchar y vamos a dedicar este momento de reflexión a nuestro Dios. Es un gusto, hermanas y hermanos, en esta noche poder estar llegando hasta sus hogares en una fecha tan importante para la vida, misión y desarrollo de la Iglesia del Señor a través de los siglos. Me acompaña en esta noche la hermana Mayra, ya es directora de Sociedades Bíblicas para Costa Rica. Muy buenas noches, hermana Mayra. Buenas noches, hermano Rafael. Es un honor estar aquí para esta celebración tan importante como lo es la Reforma Protestante para la historia y vida y misión de la Iglesia. Bueno, yo creo que nosotros nos sentimos más agradecidos de veras porque sabemos de la experiencia, la trayectoria, del conocimiento que tenés con respecto a la palabra de Dios y aspectos históricos de la vida de la Iglesia. Y para esta noche el tema que tenemos en la mesa es el tema, por supuesto, de la Reforma, pero con un matiz muy interesante, que es el Espíritu Santo hablando a través de los tiempos. Ajá. Y el texto bíblico que hemos tomado para esta noche, para esta reflexión, vamos a estarlo tomando de la palabra del Señor. Por supuesto, vamos a hablar de la palabra de Dios. Tenemos que hablar de la Biblia. Sí. Tenemos que hablar de ella porque es la que nos introduce en el tema. Y vamos a estar ubicados específicamente en el capítulo 8 de el libro de Nehemías, un libro sumamente extraordinario. Vamos a estar leyendo solo 12 versículos, ¿verdad?, de ese capítulo. Como introducción, como preámbulo, y para que veamos una manera más de cómo Dios, a través de los tiempos, sigue haciéndose presente en momentos puntos de la vida de la Iglesia. Aquí está el sacerdote Esdras, lee la ley al pueblo, casi que con fechas. Y hasta posiblemente si pudiéramos estudiar un poquito hasta la misma hora. Sí. Nos puede decir en qué momento se leyó ese texto bíblico. Dice la palabra de Dios que venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y claro, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Simplemente, más o menos estamos hablando de 6 horas que leyó el libro.
porque fue desde el alba, o sea, como desde las de la 6 de la mañana. 6 de la hasta el mediodía. Mediodía. Sí. Perfecto. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y sigue narrando el autor de una manera muy particular. Y dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Todos nos imaginamos un púlpito, ¿verdad? Y junto a él estaban Matatías, Seman, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Albadana, Zacarías y Mesulán. Más o menos como que los líderes más importantes eran los que estaban unos a un lado y otros a otro lado, ¿verdad? Y entonces dice que, imagínense ese momento, ¿verdad? Llega como el pastor a la iglesia, ¿verdad? Llega el hermano, abre la palabra, ¿verdad? Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. 3 veces ya llevan hablando de que el pueblo estaba atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y entonces dice el texto bíblico que y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetai, Udías, Maasías, Kelitas, Arías, Josabed, Anán y Pedaía hacían entender al pueblo 4 veces la ley, les explicaba y el pueblo estaba atento en su lugar. 4 veces lleva ya. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. 5 veces. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote de 3 escribas y los levitas que hacían entender al pueblo 6 veces, dice la palabra otra vez, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y cuando terminaron, eso fue un fiestón, eso fue un fiestón. ¿Y qué dice ahí, hermana, que pasó después del mediodía, hermana? ¿Qué almorzaron? Aquí. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen para nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. 7 veces. 7 Otra vez habla sobre el entendimiento de la palabra. Bueno, hermanos, muchas gracias, hermana Mayra. Sí. El objetivo de este conversatorio de esta noche, hermanos, es para que reflexionemos en el marco de la celebración de la Reforma Protestante, cómo Dios, a través de la historia de la humanidad, ha venido revelando a Cristo de manera ininterrumpida mediante el poder del Espíritu Santo. Ese va a ser nuestro objetivo. Sí. Y la idea es, la expectativa de este ratito que vamos a pasar juntos, hermanos, es que abordar el tema desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva histórica, ¿verdad? Así como ver sus implicaciones para la actualidad, con perspectivas al futuro, Así es. como iglesia del Señor Jesucristo. Sí. Y quisiéramos, hermanos, tratar de hacer un poquito la introducción sobre o el contexto de Nehemías 8, del 1 al 12, porque nos está comunicando, ¿cierto, hermana Mayra? Una vez más, la oportunidad que tuvo el pueblo de Dios de ayer, escuchar con atención
la revelación de la voluntad de Dios. En ese momento que le habló, muy poco tiempo posterior a su llegada al cautiverio, el cual ni más ni menos estuvieron 70 años en cautiverio en Babilonia. Pero ven qué interesante, hermanos. Aproximadamente unos 500 años antes de ese evento, Dios les habló a ellos como pueblo mediante Moisés. Y en ese momento les compartió sus mandamientos en el Sinaí. Luego de otra dura experiencia de esclavitud de nada más y nada menos 430 años de Egipto. Como si fuera poco, hermanas y hermanos, meses después al cautiverio en Babilonia, meses antes del cautiverio en Babilonia, Josías, el rey de Judá, había sido informado que entre los escombros, allí en el templo, había sido halladas las leyes del Señor, que él había dicho a su pueblo, a lo que ante el hallazgo de inmediato da la orden de que se leyera el libro ante el público. Sí. El énfasis de su reinado fue que los sacerdotes enseñaran al pueblo las palabras del libro para que vivieran agradando a Dios. Qué interesante, hermana Mayra. Yo noto como que cada 5 siglos algo maravilloso pasa. Yo lo pondría al revés. ¿Ok? Como que cada 4 o 5 siglos, el ser humano se olvida de Dios y se olvida de depender de Dios, pero Dios, en su misericordia, a través de su Espíritu, nos hace recordar quién es Él. Y no solamente eso, sino que lo hace siempre a través de descubrir la palabra de Dios. Porque lo que pasa con Josías es demasiado interesante, porque hay que recordar que el padre de Josías había sido uno de los reyes más malos. Reinó por muchos años y ese padre de Josías hizo que el pueblo se alejara de Dios completamente. Tanto así que el pueblo se había olvidado de la existencia de Dios. Pero Josías es uno de sus hijos más pequeños, es el que hereda el reino, es un jovencito pequeño y había sido creado y guardado por los sacerdotes, y los sacerdotes le habían enseñado de hablar, o sea, en forma oral, la historia de Dios, pero no la había conocido. Entonces, cuando Josías llega a ser rey, lo primero que hace es mandar a reparar el templo. ¿Por qué? Porque el templo era un símbolo de su cultura, pero cuando están reparando el templo, se encuentran el libro de la ley de Dios. Lo más seguro es el libro de Deuteronomio. Y entonces los sacerdotes, que por alguna razón se habían alejado de la palabra de Dios, la descubren y deciden llevársela al rey, y el rey pide que se la lean, y el rey dice: todo el mundo tiene que conocer esto. Y empieza y le ordena a los sacerdotes: ustedes tienen que enseñar esto. Y empiezan a enseñar todo eso. Pero ya Dios había dado una sentencia: el pueblo iba a ser castigado. Sí, claro. Y porque el pueblo se había olvidado de Dios. Y había una profecía. Y entonces vienen los asirios y vienen los babilonios, se llevan a la gente para Babilonia, y una pequeña cantidad quedan en Israel, otros huyen para Egipto. Pero Dios trata con los que están en Babilonia, y ahí sigue la historia. El asunto es: Dios es el Señor de la historia. Amén. Y Dios, en medio de la historia, y a pesar de las infidelidades de nosotros como humanos,
nos advierte, nos manda advertencias, nos dice cómo volvernos a Dios constantemente, pero a veces como que lo olvidamos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pero yo veo también algo sumamente importante, hermana, y es el elemento de que siempre tiene que haber, o sea, en el caso de Josías como niño, Ujú. en medio del caos, hay alguien que se interesa por ese niño, ¿verdad? Y ese niño va entendiendo desde pequeño de la importancia de Dios, la importancia de la escritura, la importancia del templo, y cuando Dios le da la oportunidad de llegar al poder, entonces, y por la muerte del papá también, ¿verdad? Pues entonces se le permite tomar esa decisión que va a generar en el pueblo, digámosle que aunque ya estaba profetizado que iba a ser destruido, Sí, pero el tiempo, ese tiempo de gracia que le da, influye para bien, para que ellos puedan, como irse al cautiverio con su corazón, sí, claro, destruido, pero con una esperanza de que hay una palabra de Dios para ellos. y de que van a volver, De que van a volver a la tierra. Correcto. Eso que usted está diciendo es muy importante, porque si traemos esa historia al tiempo de hoy, Correcto. la predicación Ajá. es una constante advertencia Correcto. al ser humano de que necesitamos volvernos a Dios. Ajá. El recibir, el tener a la mano la palabra de Dios es una constante insistencia de Dios de que tenemos que volvernos a Dios. Las cosas pueden salir bien en esta tierra, pero también es más que salgan mal porque la gente decide vivir sin Dios. Y al vivir sin Dios, la historia nos ha enseñado que las cosas no salen bien. Entonces, esa constante advertencia es lo que deberíamos tomar en cuenta, de que necesitamos constantemente volvernos al Señor, porque Él nos ama y tiene planes para nosotros. Correcto. Y una manera de volvernos a Dios es volviendo a la palabra. Así es. Porque aquí está la revelación de Él, aquí Sí. está la voluntad de Él. Sí. No sé si tenés algunas notitas con respecto a lo que te veo ahí que tenés escrito, Sí. que podríamos tal vez profundizar un poquito y seguir un poco la línea de los 500 años. De los 500 años, sí. Hay que recordar que el pueblo se fue, Ok. estuvo preso 70, o sea, fue esclavo 70 años, y luego Dios hace todas sus cosas, así como hizo cuando los sacó de Egipto y los sacó de Babilonia y los invitó a regresar. Cuando ellos regresan, es que tratan de construir el templo de nuevo, Correcto. pero hay demasiados obstáculos. Entonces, se toma mucho tiempo, pero aún en medio de todo eso, cuando Dios manda a Nehemías, que todos ustedes, si han leído la Biblia, han leído la historia de Nehemías, y Nehemías, que era un servidor del rey de Babilonia, siente un llamado a ir a levantar, a reconstruir Jerusalén. Pero es muy interesante porque no es solamente reconstruirla físicamente, Correcto. sino también espiritualmente. Una transformación integral. Una Lo transformación. importante no es quizás levantar las murallas Sí. para recibir una seguridad y cierta protección Sí. física, sino ver cómo puede, a consecuencia de eso, una vez que ya tenés, digámosle, el ambiente seguro, bueno, entonces ahora estemos más seguros exponiendo la palabra de Dios. Recordando la palabra de Y Dios. recordándola, exactamente. Y es muy interesante porque ellos habían perdido prácticamente su lengua, Correcto. y por eso es que ponen a toda esta gente a la derecha y a la izquierda. Todos esos son intérpretes de la palabra de Dios. Esdras, como sacerdote, la lee en hebreo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios había sido escrita en hebreo. Y la lee en hebreo, y como ya el pueblo había perdido la lengua, entonces los intérpretes
empiezan a decir en arameo, que era la lengua que traía el pueblo, era la lengua materna que traía el pueblo, empiezan a interpretar, o sea, empiezan a traducir los textos bíblicos que está leyendo Esdras, y cuando empiezan a traducir, el pueblo empieza a llorar. O sea, el pueblo cae en conciencia de hemos sido infieles con Dios. Dios nos ha cuidado, nos ha amado, nos ha dado agua para las cosechas, nos ha dado cosechas. Dios ha cumplido su parte de bendecirnos, pero nosotros no hemos cumplido la nuestra. Y por eso el pueblo empieza a llorar. Es algo sumamente, bueno, hasta que se me escalofríe, sinceramente. Y traigámoslo nuestra actualidad. A nuestra actualidad, sí. Tal vez hemos estado pasando por situaciones difíciles, porque hay familias que han estado pasando por situaciones difíciles, pero están vivos. Estamos apenas saliendo. Estamos de este apenas proceso saliendo. de 2 años y pico. Y la pregunta es, ¿este proceso no habrá sido una llamada de atención de que dejemos de estar tan interesados en cosas materiales y que nos concentremos en las cosas espirituales para mejorar nuestra vida? Porque a veces cuando todo sale bien, como que no necesitamos de Dios. Ni de la palabra. Ni de la palabra. Me la juego solo. Sí, uno dice, la verdad es que, ¿para qué? Ajá. ¿Por qué me voy a sacrificar? ¿Por qué voy a andar de saturnona o algo así, verdad? Pero lo que el texto bíblico nos dice es, reflexiona, acuérdate que yo te he dicho cómo puedes vivir agradándome a mí, siendo obediente, dice Dios. Y lo que la palabra nos saca a la luz siempre es, ojo, hija, hoy no te portaste bien. Cuidado. No hiciste esto, no hiciste aquello. Mira que te olvidaste de eso. No me consultaste cuando tomaste estas decisiones. Cuidado. Ten cuidado. Eso es lo que nosotros tenemos que traer constantemente el texto bíblico acá. Y esto es una de las mejores experiencias, porque después de esto, después de que pasa eso, el pueblo se vuelve a Dios, pero en una forma relativa, porque viene el mensaje de los 12 profetas menores, y el mensaje de los 12 profetas menores vuelve a ser el mismo reclamo. Ustedes ayunan, pero no son justos. Ustedes comen y buscan enriquecerse, pero no piensan en el pobre y en el que necesita. Ustedes piensan en ustedes mismos y se les ha olvidado qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Ese es el mensaje. Y después vienen otros 400 años de silencio, que son como 400 años de esclavitud en el pecado. Porque son 400 años donde se sigue viviendo la religión, y eso es algo que yo quiero llamar la atención. Vivir la religión no significa que estamos bien con Dios. Yo puedo ser muy bien religiosa, muy buena religiosa, y estar lejísimos de Dios. Es una frase sumamente importante, hermana Mayra, de veras, en estos tiempos, y qué bueno que lo estás fotografiando en esa manera. Si puedes repetirlo otra vez, por favor. Sí. Así es sencillo. Vivir la religión no es un sinónimo de que estamos bien con Dios. Una cosa es vivir la religión y otra cosa es estar bien con Dios. Que son las tradiciones, sí, ¿verdad? Yo puedo vivir las tradiciones, no faltar al templo, dar las ofrendas, ahora que se hace tanto énfasis en esas cosas. Yo puedo cumplir con todo eso y estar tan lejos de Dios que Dios constantemente me puede estar llamando porque estoy cerca de todo lo que me llama, pero yo puedo tener los oídos bien cerrados. Y eso lo vemos sobre todo cuando viene Jesús. Porque cuando viene Jesús, ¿qué es lo que viene? La palabra, ¿verdad?
Correcto. Y lo que viene es la palabra hablada de Dios, pero hecha carne. Ahora en otra forma. En otra forma, como que Completamente. Dios dijo, les he hablado por los profetas, Correcto. los llevé, los dejé que fueran esclavos y luego los liberé, luego pasó esto y luego pasó lo otro, pero nada, ahora les mando a mi hijo. Es la parábola de los labradores infieles, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahora les mando a mi hijo porque es mi palabra, pero ya actuada, hecha Claro. carne. Y en línea con lo que estás diciendo tiene que ver con Hebreos. Claro. Me parece, Sí, ¿verdad? sí, Porque sí, dice, sí. dice Hebreos abre el texto en una forma muy interesante. Ujú. Dice, hace mucho tiempo, estoy leyendo en otra versión, Ajá. hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras Ujú. a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ujú. Y ahora, ¿cómo? Sí. En estos últimos días, otra vez, coma, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. ¿Verdad? Y entonces nos habla el texto de esa insistente, intencional comunicación de parte de Dios en todos los tiempos de toda la humanidad, en todo el planeta. Así es. O sea, Dios no ha estado callado. No, Él ha estado hablando todo el tiempo. Constantemente, todos los días y a toda hora, que habla y me habla. Mm. El asunto es si yo quiero ser obediente o si voy a ignorar sus palabras. ¿Verdad? Es algo muy importante. Entonces, eso es demasiado importante. Todos nosotros necesitamos reflexionar en esto, porque es muy fácil vivir la religión, vuelvo de nuevo. Y cuando viene Jesús, Jesús constantemente le hace ver al pueblo, ustedes están tranquilos porque viven una religión, pero se han olvidado de mí, se han Sí. olvidado de Dios. Como era que decíamos hace un rato, se preocupan más por cosas, Por el mosquito. por el mosquito, Y y, lo no cuelan. y lo cuelan y tratan de que no pase desapercibido, Sí. se van más en los detalles, en las partes de las tradiciones, en las Sí. partes de los ritos, que si bien es cierto son importantes y de Sí. todo, pero lo esencial es lo que a veces pasamos Pero desapercibido. olvidan lo esencial. Exactamente. Y Jesús llama la atención en esos 3 años constantemente. Miren, ya vine yo, vine a recoger el fruto, vine a cumplir las promesas, vine a salvarlos a todos ustedes. Y Correcto. aún a los que vienen después, porque Correcto. cuando leemos en Juan 14, 15 Ujú. y 16, Él hasta ahora por nosotros, los que estamos Sí. convirtiéndonos Así es, hoy. así es. Hasta ahora por nosotros, y dice, te pido también por los que vendrán después. Correcto, Y esos somos nosotros. correcto. ¿Y qué hace Jesús? Señor, guárdanos del mundo. Pero entonces se vienen todas las discusiones. Es no contaminarse con el mundo. No. Jesús lo que está diciendo es que vivan pendientes de ti como Dios, como el Padre, en medio de este mundo. Correcto. Y es que este mundo es Correcto. muy tentador, Sí, claro, hay muchos atractivos demasiados atractivos. y muy bonitos. Sí, sí, Y muy tentadores. muy atrayentes, muy tentadores, y que si uno sinceramente se descuida, tiende a perder la perspectiva en cualquier momento, En cualquier momento. así es. bajo cualquier circunstancia, sí. Y conste que Ajá. no significa que sea malo estudiar, no significa que sea malo trabajar para vivir un poquito mejor, Correcto. no significa nada de eso. Lo que significa es, ¿dónde está Dios en medio de eso que estás haciendo? ¿Es Él parte de tu vida? ¿Tomaste las decisiones con Él? ¿Oraste para tomar esas decisiones? ¿Te apegaste a lo que dicen sus principios de ser justo, de ser misericordioso, de ser santo, Honesto. de ser honesto? ¿Te apegaste a eso?
Ahí está la pregunta. Sí. Bueno, siguiendo con la línea, hermanos, qué bueno este diálogo de veras, siguiendo con la línea del tiempo, Ujú. y ya llegando un poquito a lo que es nuestra casa, la parte metodista. Sí. Bueno, igual el Señor habla en un momento de la historia en donde, según dicen algunos, me compartió un hermano que le mete un poco el diente a la historia y me dice, mira, me dice, en una de las clases que tuve, Ajá. si Wesley, dice, no se hubiera metido con Dios, dice, y ese movimiento metodista no se hubiese fortalecido como se fortaleció, Inglaterra estaba a punto de una revolución Así es. política, dice, porque la gente que estaban, los líderes que estaban más en función de la parte material Sí. al extremo que la justicia Ujú. la olvidó por completo. Así es. Y la iglesia del tiempo, del momento, ¿verdad? La iglesia anglicana, con mucho respeto hacemos el comentario porque sabemos que tal vez algún hermano anglicano puede ser que nos esté escuchando, oyendo, pero es la historia, hermanos, y así está la historia está escrita pues para que no metamos otra vez, no cometamos errores. Pero ¿qué pasa con esa iglesia en ese tiempo? La iglesia anglicana se encierra en sus cuatro paredes. Así de sencillo. Y claro, es un país, digámosle que a nivel de infraestructura, muy próspero, ¿verdad? Porque hay puentes, hay edificios, hay universidades, hay escuelas, hay gobierno, hay toda una serie de cosas, pero hay un pueblo que está en un proceso de revolución industrial, Sí. ¿verdad? Sumamente fuerte. Entonces resulta que el pueblo, en función de ver cómo hace para llegar y tener capital, está dejando al que hace posible el capital, Ujú. y el ser humano Al ser humano. lo está dejando en un lugar sumamente esclavizante. Así es. Y entonces emerge allí la figura de este hombre, ¿verdad? Junto con otros más, el cual Dios lo usa para traer un avivamiento, el cual hace posible otra vez que las Sagradas Escrituras sean expuestas Sí. con claridad, ¿verdad? A tiempo, y que esa palabra sea predicada no solamente a tiempo, sino fuera de tiempo, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo, y que la palabra también otra vez sea de acceso a todos. Sí. Pero algo muy importante, hermano pastor, disculpe que lo No se interrumpa, preocupe, hermano. pero es muy importante que veamos cómo estaba la Inglaterra Ujú. de cuando surgió Juan Wesley, que usted estaba diciendo, sí, estaban ricos, se estaban haciendo cada vez más ricos a costa de un montón de pobres, se habían alejado de los valores cristianos completamente. La sociedad británica estaba más interesada en seguir siendo próspera y había una desigualdad. Correcto. De nuevo, la injusticia. Entonces, son dos cosas que siempre están juntas, porque cuando viene la Reforma Protestante, 500 años casi, después de que Jesús está en la tierra y de Correcto. todo, la iglesia se había corrompido. ¿Y qué pasaba? Tenía mucha prosperidad, pero la desigualdad reinaba, los valores cristianos habían prácticamente sido ocultos, los valores segundo que plano. sí estaban en un segundo plano, y ahí viene la Reforma Protestante, que debemos de ver el Espíritu de Dios que actúa aquí, Amén. con todas las cosas negativas y positivas que tiene la Reforma, pero está allí. Y casi 200 años después, ya el pueblo se ha alejado de los principios cristianos, que es lo que le está pasando al Imperio Británico, pero recordemos que casi al mismo tiempo está la Revolución Francesa, que era precisamente por lo mismo. Está un montón de revoluciones que hay, porque es lo que se le llama la Revolución Industrial. Correcto. En aquel entonces, ¿verdad? Pero en Inglaterra hay una pequeña cosa diferente.
¿Cuál es? Que el Espíritu de Dios levanta a Juan Wesley. Y Juan Wesley, un muchachito que está estudiando en la universidad De formación anglicana, de formación anglicana, con padres que están trabajando con la iglesia anglicana. el padre y la madre son pastores, o sea, específicamente el padre es pastor y la madre es como la pastora de todos sus hijos, que son como 15. 19. Ah, eran 19, Sí. ok. O sea, tenía una iglesita en la casa, Correcto. ¿verdad? Y este muchacho entra a la universidad de Oxford, Ajá. y ahí él empieza a reflexionar en la palabra de Dios y empieza a formar clubes de estudio de la Biblia Correcto. y oración, ¿verdad? Entonces, veamos la acción del Espíritu de Dios en la historia de la humanidad y Amén. reflexionemos en nosotros. Correcto. ¿Verdad? Tal vez para ir un poquito aterrizando, Sí. que ya el tiempo, que rápido se nos fue Se el nos tiempo, va. ya llevamos 35 minutos, Sí. pero creo que el conversatorio está muy, muy diversa, no entretenido, Sí. sino que a la vez muy desafiante, a la vez, porque vean ustedes lo que estamos pasando hoy en nuestros tiempos. Ujú. Estamos en el siglo XXI. Sí. Estamos, digámosle que terminando, entre comillas, porque todavía andamos con la mascarita, ¿verdad? Todavía. Andamos con Todavía mascarilla, ¿verdad? Nos la piden enmascarados, sí. enmascarados. Sí. Pero resulta, hermanos, que tenemos en el ambiente sigue todavía un poco pesado. No solamente por estar saliendo de la situación de salud, la situación de pandemia nos ha golpeado la parte económica, pero también hace algunos años para acá venimos con temas que son muy comprometedores, sinceramente, para lo que es una sociedad en la cual está en un proceso como de cambios. Ujú. Así es. Por ejemplo, y con mucho respeto hago el comentario, hay una tendencia que dice el cuerpo es mío. Ujú. Yo mando sobre mi cuerpo. Otra tendencia que dice, bueno, la Biblia dice eso, pero yo digo lo que esto otro. Sí. Hay tendencias en algunas confesiones de fe en donde la palabra de Dios no es prioritaria. Eso lo estamos viviendo hoy. Sí. El aspecto, ni qué decir, de las sociedades de convivencia, que muchos hermanos en la fe, les es relativo. ¿Cómo se podría llamar esos tiempos, hermana Mayra? Yo digo que son iguales a todos los demás, porque y usemos lo que pasó cuando Dios levantó a Juan Wesley. Era una sociedad que había perdido los valores cristianos. Esos temas que usted está tocando son temas de valores cristianos. Correcto. ¿Qué pasó? Porque la sociedad actual está cuestionando esos valores. Y lo peor de todo es que la iglesia no está respondiendo con la palabra de Dios, sino que responde con un análisis mental común y corriente. Tal vez predica la palabra, Predica la palabra pero en una forma muy liviana. para no ofender. Para no ofender, quizás. Quizás. ¿Por qué razón? Porque ve que interesante, y volviendo un poquito, perdona que Sí, te sí, interrumpa, sí, sí. al contexto de Nehemías. Sí. El pueblo estaba bien perdido. Ajá, ajá. Hay personas que están escuchando el texto bíblico como corresponde, Sí, en el idioma del pueblo. sí. Y eso genera en el pueblo algo más allá de lo emocional. Ujú. O sea, la gente no solamente llora porque recuerda, sino que hay una
la palabra es la más, no sé si sucede lo mismo que sucede en Pentecostés, en que es como que se compunge el corazón. O sea, no es un remordimiento. No, es el arrepentimiento. Es un arrepentimiento genuino. De que he estado lejos de Dios. Desde que he estado lejos de Dios. Y entonces, el texto de Nehemías me parece que es un texto que hoy podríamos, o sea, si Esdras estuviera, haría lo mismo. lo mismo. Sí. Y si los mismos traductores que estaban ahí con él, me parece que harían lo mismo. Harían lo mismo. Yo me preguntaría, en una versión más del pueblo, más contemporánea, sí. Pero yo me pregunto, ¿el pueblo estaría en la misma actitud de arrepentimiento? Ahí es donde entra el libro de Apocalipsis. Ok. Porque en el libro de Apocalipsis dice con tanta claridad que pasaron situaciones en la naturaleza y de todo, y que lo que Dios quería era llamarles la atención para que se volvieran a Dios, y dice constantemente, pero los hombres no se volvieron a Dios. El asunto es, ¿está bien la predicación? Sí. Alguna de la predicación yo diría que es cuestionada a la luz de la palabra de Dios. Okay. Porque a veces es más un animismo, gente que anima. Más motivador. Más motivador Okay. a decir lo que dice la palabra de Dios, y tienen miedo de decir, es que la Biblia dice tal cosa. Aparte de eso, hay muchos cristianos que ya ni siquiera consideran la Biblia palabra de Dios. Ni a la iglesia la llevan. Ni siquiera la llevan a la iglesia, no la leen constantemente, pero buscan aliviar su culpabilidad de otras formas, pero cuando Dios les llama la atención, vuélvanse a mí, ellos dicen, ¿y por qué? ¿Por qué yo tengo que volverme a Dios? ¿Por qué yo tengo que arrepentirme? ¿Arrepentirme de qué? Bueno. Ahí está el asunto, hermanos. El hermano Juan Wesley, en uno de los libros que escribe un autor posiblemente muy conocido para algunos metodistas, es el hermano Basil Miller. Terminando el libro, nos enfoca a un Wesley en el cual nos dice que es un hombre de un solo libro. Sí. Dice Wesley, yo soy criatura de un día que pasa por la vida como una flecha por el aire. Soy un espíritu que vino de Dios y que regresa a Dios. Dios mismo ha condescendido en enseñarme el camino. Lo ha descrito en un libro. Oh, dame ese libro, a cualquier precio. Dame el libro de Dios. Ya lo tengo. Aquí, dice el autor, me imagino a Wesley tomando la Biblia, dice, aquí hay suficiente sabiduría para mí. Déjame ser homo iunis libre, dice, hombre de un solo libro. En él me encuentro lejos de los caminos tormentosos de los hombres. Aquí me siento a solas, dice, lejos del bullicio de los hombres. Solo Dios está conmigo. En su presencia abro su libro y leo. Esto expresa el clamor, termina diciendo el autor, del alma de Juan. Buscaba que su vida exterior estuviera completamente de acuerdo con Dios. A este alineamiento espiritual, el hermano Juan Wesley lo llama que para nosotros es una doctrina muy importante, la perfección cristiana. Así es. Hermano, podríamos aquí seguir hablando y seguir compartiendo más en este conversatorio. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo a usted, hermana, en esta noche? Puede ser que usted sea una persona muy fiel al Señor. Eso es bueno, eso es agradable al Señor. Pero también me parece que nos llama también a revisarnos en otras áreas de nuestra vida.
Quisiera, hermanos, no sé si tenés alguna conclusión puntual que podríamos terminar con este diálogo en esta noche. Tal vez que recordemos el pasaje aquel que está en Hebreos, que Ok. dice que la palabra de Dios es viva Ok. y eficaz. Ah. Es más cortante ¿Qué que es? cualquier ¿Qué es? espada de Ah. dos filos. Correcto. Y penetra hasta lo más profundo del corazón. Ok. Hasta los tuétanos, dice Reina Valera, o sea, penetra hasta los huesos. No hay nada en toda la creación que que esté oculto a Dios. Ajá, Todo está desnudo, dice, y expuesto ante sus ojos, sí. y es a Él a quien rendimos cuentas. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Y es eso quizá, y va relacionado con lo que usted estaba diciendo y lo que dijo Juan Wesley. Seamos hombres y mujeres de un solo libro. No necesitamos pensar en otros. Busquemos agradar a Dios. Busquemos dejar que la palabra de Dios penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y nos diga, esto no me gusta, mijito o mijita, esto tienes que cambiarlo y aquí estoy yo para ayudarte a cambiarlo. Y dejemos que la palabra de Dios, que ahora la tenemos a nuestra mano y que la podemos tener en la versión que nos quiera y con la tapa que la gente quiera, para que nadie diga nada, está allí y está traducida a nuestra propia lengua. O sea, ya nos brincamos todo aquello que Esdras tuvo que hacer para que conozcas qué quiere Dios de ti y qué quiere Dios de ti. Hermana Mayra, muchísimas gracias por este espacio de veras que tuvimos de diálogo, de conversatorio. Y muchísimas gracias, hermana y hermanos, en esta noche que nos acompañaron en este conversatorio. Que el Espíritu del Señor continúe con cada uno de nosotros hablando, pero también que podamos ser sensibles a hacer los cambios que así corresponden para nuestro diario vivir. Muy buenas noches y que Dios le bendiga. Buenas noches. Esperando que este conversatorio haya sido un análisis provechoso para cada uno de ustedes y de bendición para cada uno, esperamos que ahora nos unamos nuevamente entonando este hermoso himno, Castillo Fuerte.
Te damos muchísimas gracias, oh Dios, en esta noche por lo que nos pudiste hablar por medio de tu Santo Espíritu y cómo, Señor, a través de la historia nos has venido hablando y recordando, oh Dios, tus juicios, tus estatutos, tus preceptos, oh Dios. Muchas gracias, Padre Celestial, porque los tiempos que estamos viviendo hoy no son tiempos fáciles, no son tiempos sencillos, pero nunca han sido sencillos, oh Dios. Pero sabemos, Padre Santo, que si prestamos un oído atento a tu palabra, oh Dios, podremos hacer la diferencia y máxime cuando podemos contar con tu Santo Espíritu siempre oportuno a nuestro lado. Señor, gracias por este conversatorio que hoy tuvimos. Que sea de edificación para la vida de los hermanos que vayan a estar escuchándolo. Y que también, Padre Celestial, tu Santo Espíritu trate con cada uno de nosotros de manera muy particular. Muchas gracias. En esta noche te rogamos, Padre Celestial, que des un buen descanso, des un sueño reparador a cada uno de nuestros hermanos que quizás han tenido un día muy agitado. En el nombre de Cristo te damos la honra y la gloria como solamente tú, oh Dios, así la mereces. En el nombre de Jesús oramos en acción de gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Mucho gusto.